Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la última sesión de este curso con respecto a la actualización tributaria sectorial de organización sin fines de lucro a cargo de la doctora Mary Bamonde Quintero, abogada por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima y cursante de estudios en la Maestría de Gestión Empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de impuestos de la BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado y iniciamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los participantes que ya se encuentran conectados a la plataforma del Club de Contadores. También a aquellas personas que luego van a ver este curso en diferido. Hoy, como bien dijo Carlos Alberto, estamos en nuestra tercera y última sesión del curso virtual Tratamiento Sectorial y Tributario de las Organizaciones sin fines de lucro. En la primera sesión, ustedes recordarán que hemos abordado los diferentes tipos de organizaciones sin fines de lucro, las hemos diferenciado de las cooperativas que buscan beneficiar a sus asociados o socios. Luego hemos hablado de la diferencia entre una ONG de desarrollo, una EINEX, una IPREDA, que tienen un tratamiento muy beneficioso por cuanto suplen al Estado en su rol social, en su rol de ejecución de investigaciones, de asistencia a las personas en estado de necesidad y que éstas se caracterizan por tener fondos del extranjero, de gobiernos extranjeros como de personas o empresas del extranjero, que son las que las proveen de fondos. En ese sentido, cada vez que estas son reconocidas por el APSI, también deben ser reconocidas por SUNAT, debiendo ellas acreditar el destino del dinero y la ejecución de cada proyecto año a año, para que, además de tener este beneficio de la exoneración del impuesto a la renta, puedan tener derecho a la devolución del IGB. También conversamos en aquella sesión, la primera sesión, que dentro de en nuestro país, la ley del impuesto a la renta diferencia y reconoce a dos tipos de sujetos o beneficios tributarios, digamos así. El beneficio de la inafectación, y por inafectación establece a los sujetos como que ellos no van a estar gravados con el impuesto a la renta. Y por otro lado tenemos la exoneración, y es que no se otorga la exoneración a la entidad como tal, sino que la exoneración va respecto de las rentas de esa entidad, ¿no? Entonces decíamos, tenemos ciertas organizaciones que tienen una inafectación del impuesto a la renta por cuanto el artículo 18 lo prevé así. Y allí comprendíamos a los colegios profesionales, comprendíamos a las fundaciones, comprendíamos también a las comunidades campesinas, a las también a las comunidades campesinas y nativas, ¿sí? Y las entidades de auxilio mutuo. Y luego hablábamos de las entidades que tienen rentas exoneradas, que están previstas en el artículo 19. Y en el 19, ayer, en nuestra segunda sesión, hablamos sobre lo que la ley del impuesto a la renta conoce como la exoneración a las sociedades religiosas, pero que las leyes de desarrollo las reconocen como entidades religiosas. Y decíamos que estas entidades religiosas pueden constituirse como asociaciones o como fundaciones, ¿no? Y que en el marco de ser una entidad religiosa tenían muchos beneficios. Beneficios, entre ellos, decíamos, siempre que actúen dentro del país, que ese es el límite, que estos beneficios atañen a la totalidad de sus rentas como exoneradas, todos los ingresos que ellas realicen, la facultad de estas de realizar donaciones a población en estado de necesidad, también como parte de su fe y de su credo, que vendría a ser el desarrollo de actividades culturales y educativas, y que estas entidades religiosas pueden ser patrocinadores o promotores de entidades educativas.
y en el marco de la inafectación del IGB, veíamos que estas entidades religiosas tienen ciertas inafectaciones respecto de operaciones como importaciones de bienes, pero si es que prestasen algún servicio que actúen como actividad y que realicen como actividad comercial, pues tendrán que tributar el IGB. De otro lado, en nuestra sesión de ayer, también identificamos a las entidades educativas, ¿no? Y señalamos que se entenderá como una actividad educativa y que esta asociación va a contar con esta exoneración del impuesto a la renta y la disquisición que hay, pues porque el artículo 19 de la Constitución dice que las entidades educativas cuentan con una inmunidad, ¿no? Y dentro del 19 se incorpora a la actividad educativa como parte de las asociaciones que cuentan con la renta exonerada. Entonces, lo que establecía o establece la norma es que para gozar de este beneficio, la entidad educativa debe contar con un reconocimiento del Ministerio de Educación que establezca y que identifique qué tipo de servicio educativo va a brindar en el marco de la educación primaria, secundaria, universitaria, instituto superior, preuniversitaria y todo lo vinculado al sector educación. ¿Por qué? Porque la educación en nuestra constitución política es un derecho, pero ese derecho puede ser ejercido y nosotros elegimos qué tipo de entidad educativa vamos a tomar. Una entidad pública, una entidad privada. Y si es que tomamos los servicios de una entidad privada, esta entidad privada tiene, tanto como la pública, una supervisión del Ministerio de Educación y la privada del INDECOPI, ¿no? Adicionalmente, ¿para qué? Para verificar si es que estos servicios educativos que están siendo recibidos por parte de un usuario están cumpliendo con los parámetros que exige el Ministerio de Educación. Entonces, estos servicios educativos y la SUNEDU para el caso de las universidades, ¿no? Estos servicios educativos tienen ciertos beneficios, no tan solo respecto del impuesto a la renta, cero gravamen impuesto a la renta si se constituyen como fundación o como asociación, sino que también tienen una inafectación del IGB solo y únicamente respecto del servicio educativo. Y si es que se tratan de otros servicios, mencionábamos ayer que existe un decreto supremo que establece qué tipo de servicios, como vendría a ser el cobro por los certificados, el cobro por la matrícula y otros conceptos propios que puede prestar una entidad educativa, tampoco van a tener gravamen, ¿no? Ni siquiera la transferencia de sus activos, ni tampoco los servicios que presten a otras entidades educativas. De eso conversamos ayer y finalizamos con que se entiende por una asociación que es una asociación asistencial. Y decíamos, asociación asistencial siempre y únicamente debe favorecer a las personas que están en estado de extrema pobreza, extrema necesidad, y todos los servicios que brinden deben ser gratuitos. Si es que no se cumple con estos requisitos, simplemente esta entidad no califica como una entidad asistencial, ¿sí? Entonces, allí nos quedamos. Hoy conversamos un poquito sobre las asociaciones culturales y cómo es que se vincula estas asociaciones culturales con las asociaciones educativas. Y es que una asociación cultural al mismo tiempo puede prestar servicios educativos, pero para que cuente con los beneficios de ser una entidad educativa, y de los que ayer también conversábamos, me olvidaba de referir que hay una inafectación del impuesto predial, ¿no? Para efectos de los tributos municipales, las asociaciones educativas, para que cuenten con estos beneficios, requieren tener reconocimientos. ¿Y quién los va a reconocer? El Ministerio de Cultura. ¿Sí? El Ministerio de Cultura ha creado los famosos puntos de cultura. ¿Qué son los puntos de cultura? Los puntos de cultura están conformados por organizaciones, asociaciones, colectivos, agrupaciones, todas sin fines de lucro. Y estas le solicitan al Ministerio de Cultura, que es el MININCUL, que las reconozca porque van a prestar ciertas actividades tales vinculadas al arte, la cultura, y que aporten, miren qué concepto, la promoción y el rescate de saberes ancestrales, tradiciones
identidades culturales, memorias, pueblos originarios, indígenas o poblaciones afroperuanas, ¿no? O la apropiación en sí del espacio público y patrimonial. Eso es lo que deben buscar estas asociaciones culturales para que obtengan un reconocimiento por el Ministerio de Cultura. Este reconocimiento del Ministerio de Cultura es necesario para que los servicios que presten estas asociaciones culturales se encuentren en el marco de la inafectación del IGB. El IGB, aparte de beneficiar a las entidades educativas, a las entidades religiosas, también beneficia a las asociaciones culturales, ¿sí? En el IGB sí se dispone para las asociaciones culturales ciertos beneficios, pero que están condicionados al reconocimiento de estas entidades como, uno, como entidades exoneradas del impuesto a la renta, dos, como entidades que tienen el reconocimiento del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene que darle este reconocimiento y tiene que establecer y se le tiene que identificar qué tipo de servicios son los que van a brindar y por cuánto tiempo es el que se le otorga este beneficio de la inafectación del IGB. Existe un registro nacional de puntos de cultura. En este registro, pues, se han registrado todas las organizaciones que son reconocidas como puntos de cultura por el Ministerio de Cultura. Si bien es cierto, este registro es libre y voluntario, sí es necesario para la inafectación de los servicios prestados por estas asociaciones culturales que van a estar inafectos del IGB. Si es que yo no cuento con este reconocimiento, mis servicios culturales van a estar grabados con el IGB. Podré tener la exoneración del impuesto a la renta, pero no voy a tener la inafectación del IGB prevista en el artículo 2, inciso G de la ley del IGB. Miren, como actividades de cultura, en la ley establece, y nos estamos refiriendo aquí a la ley 3487, que es la que reconoce que se entiende o cuáles son las actividades de las asociaciones culturales, y siempre debe estar vinculado a actividades que aportan el rescate de saberes ancestrales, tradiciones, identidad cultural, ¿no? Y que lo que buscan en sí es preservar el legado de nuestros antepasados en cuanto a la cultura, en el marco de los procesos artísticos, de la comunicación, y busca en sí reivindicar la cultura peruana. Entonces, no solo peruana, puede ser cualquier legado de cultura, ¿no? Entonces, ese es el objeto de una asociación cultural. Dentro de qué vamos a entender como asociación cultural, y la pregunta es, ¿puedo cobrar por los talleres que yo brindo o para transmitir costumbres culturales y ancestrales? Vemos aquí esta resolución del Tribunal Fiscal en la que lo que se hace es establecer de que esta asociación cultural busca impartir a jóvenes y a niños educación, no, miren, básica, inicial, primaria y secundaria. Y también tiene como eje brindar la cosmovisión andina, brindar educación regular gratuita a niños en estado de necesidad. Y vemos que, miren, este estatuto, cómo va confundiendo un poco, y la SUNAT lo que va a pedir es cuál es, y de acuerdo a nuestra primera sesión, cuál es el fin primordial. ¿Busca impartir educación? Ok, si es educación, requiere un reconocimiento del Ministerio de Educación. Si es que no se trata solo de educación, sino que también busca cultura, entonces requiere un reconocimiento del Ministerio de Cultura. Y si es que busca prestar estos servicios de forma gratuita a población en estado de necesidad, pues tendrá que ser todos los servicios de forma gratuita. Si es que yo en este estatuto cumplo con todos estos tres requisitos, entonces, pese a que soy una asociación que tiene diversos fines, tengo que tramitar cada uno de mis reconocimientos ante el Ministerio de Educación porque voy a brindar servicio educativo básico, que es primaria, inicial, primaria y secundaria, y también lo que yo busco es expandir cultura, realizar talleres culturales. Entonces debo tener también un reconocimiento del Ministerio de Cultura. Y si es que lo voy a hacer de forma gratuita y no voy a cobrar, debo realizarlo a población en estado de necesidad. Entonces, ¿qué es lo que aquí se evalúa o qué es lo que evaluó la SUNAT?
es que en la medida de que sí estaba cumpliendo con estos 3 requisitos que les he mencionado, entonces esta entidad sí calificaba como una asociación cultural, pero también al mismo tiempo una asociación educativa, al mismo tiempo como una asociación de asistencia social. Hay actividades que no califican como actividad cultural. Y yo he visto muchas asociaciones culturales que en verdad tienen la denominación de asociación cultural, pero que no, como dentro de sus fines, no tienen la reivindicación de la cultura, de culturas o tradiciones ancestrales, ¿no? De lo que hemos mencionado. Miren esta de aquí, esta asociación pretende su inscripción como una asociación cultural, pero su fin era promover la distribución de la palabra de Dios, publicar revistitas, brochures, y realizar la investigación de la Biblia y traducir, publicar, importar, exportar ejemplares de todos los textos de la Biblia y organizar actividades culturales, ¿no? Para una formación espiritual del pueblo peruano. Como tal, esta no califica como una asociación cultural. Vemos que más calificaría como una asociación religiosa. Y ayer conversábamos que una asociación religiosa debe tener como fin su reconocimiento o el reconocimiento y la creencia en un ser sobredimensional, en un ser supremo, ¿no? Y que este ser supremo, pues es en el que nosotros creemos y nosotros nos organizamos para la formación en esa religión, ¿no? Cómo es que esta religión, esta comunidad se va a organizar. Entonces, eso es lo que debería estar. Entonces, aquí, si es que simplemente me dice, vamos a traducir, vamos a vender, exportar la Biblia, pues no calza ni como una religiosa ni como una asociación cultural. Entonces, hay que tener mucho cuidado con diferenciar que no todo lo que es religioso o lo que busque la promoción de valores del ser humano no califica como una asociación cultural. ¿Sí? Veamos acá nuevamente, lo que se busca es fomentar la cultura, dice, pero fomentar la cultura a través de qué? De valores éticos y de familia para una sociedad educada. Eso no califica como cultura, ¿sí? No califica como cultura. Entonces, y aquí el tribunal fiscal le dice un momentito, cultura es que tú transmitas conocimientos, costumbres artísticas, científicas, industriales de un grupo social en general, manifestaciones de una vida tradicional de un pueblo y, y tratar de transmitir valores para la familia no es un fin que es cultural. En consecuencia, no eres una asociación cultural y no te voy a dar la exoneración del impuesto a la renta. Nótese que si es que yo no logro la exoneración del impuesto a la renta como una entidad cultural, tampoco mis servicios que yo preste van a estar inafectos del impuesto general a las ventas. Es muy importante obtener esta exoneración y que ésta salga a partir de la evaluación de mi estatuto. Mi estatuto puede decir que mi fin, y lo he tenido, es promover y difundir la música clásica como un instrumento que ayuda a la concentración y para que se preserve y se promueva que las nuevas generaciones pues conozcan la música clásica, su origen y demás, sí. Y yo he logrado que algunas asociaciones, bueno, tenía en la cartera 2 asociaciones de este tipo culturales que lo que promovían era, uno, la música clásica y lo otro, la difusión de la música andina, ¿no? La música andina combinada con el K-pop, ¿no? Que ahora hay muchos jóvenes que están en esta tendencia, que cantan en quechua y lo ponen pues en el ritmo del K-pop. Entonces, hay asociaciones de este tipo de transmisión de música, sí. ¿Y eso califica como una asociación cultural? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es promover que se mantengan costumbres, que se mantengan lenguas, que se mantengan cierta música, que lo que hace es transmitir modos de costumbre, vida, conocimiento y demás. Entonces, por ello es que sí calificarían como entidades que son culturales. También es posible de que una entidad, una asociación sin fines de lucro pueda realizar investigaciones en zonas vulnerables, pero
esta como tal, estas investigaciones, no van a calificar como una actividad cultural, porque yo quiero saber qué necesidades tienen. Si yo quiero saber qué necesidades tienen, en principio lo que yo tengo que